Cuentan que tras la bala se oyó una voz, era Dios que gritaba revolución. De la semana pasada parece se encontraron los rastros del cuerpo de Camilo Torres y creo que fue una noticia que pasó muy de agache para la relevancia que debió haber tenido. Por eso quiero hablar un poco del tema. Sin embargo, pues hablar de Camilo Torres no es algo sencillo. Camilo Torres, lastimosamente, a pesar de que hoy en día su nombre no es muy recordado, para muchos de nosotros que creemos que otra Colombia y que otra Latinoamérica es posible, ha sido una figura central del pensamiento latinoamericano. Camilo, es complejo. Camilo Torres fue un ejemplo de coherencia, de compromiso con sus ideas, de compromiso con lo que él realmente consideraba que debía ser la transformación de este territorio, no solamente desde la palabra, sino desde la praxis. Tristemente su figura hoy la vemos como de un guerrillero ridiculizado por los medios, porque dicen que murió en su primer combate. Pero Camilo Torres, dentro de lo que fue, no solamente fue un guerrillero, que de hecho fue el periodo más corto de su vida. Camilo Torres fue un revolucionario antes que todo, porque para ser revolucionario no necesariamente uno tiene que empuñar las armas todo el tiempo. Fue un académico, fue sacerdote, fue un humanista. Camilo es donde viene el punto de lo que nos planteamos de lo que nos enseñó. Por ejemplo, en su ejercicio está su labor como académico. Camilo Torres fue sociólogo, estudió en la Universidad de Lovaina. El tipo fue uno de los fundadores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, junto con Orlando Falborda. Y junto con Orlando Falborda también fue uno de los que desarrolló la investigación participativa, la cual transformó la epistemología de la sociología a nivel mundial y también transformó mucho la epistemología y la forma de hacer ciencia en las ciencias sociales. Pero no lo planteó desde un ejercicio netamente académico, sino desde cómo la academia puede conectarse con las personas para entender sus problemas y entender cuáles podrían ser las soluciones a estos problemas. Y es ahí donde Camilo empezó a radicalizar su pensamiento cuando, desde el análisis científico y académico, empezó a darse cuenta que las condiciones de vida de las personas en Colombia no eran dadas al azar, sino que eran parte de una estructura que estaba diseñada para funcionar de esa manera y beneficiar a una élite que era la que mandaba en el país y sigue mandando hoy en día. Camilo Torres tiene unos textos muy buenos, los cuales desglosa esta línea de pensamiento y cómo llega a esas conclusiones, en las cuales él apunta mucho a la fuga de capitales en el país. Lo plantea como uno de los problemas principales que tenemos como nación, que él lo escribió en los años 60 y sigue siendo un asunto relevante hoy en día, donde por causa de estas élites que se rehusaban a la reinversión de capital dentro del territorio, se generaba pobreza en el mismo porque no había redistribución de la riqueza. Eso yo lo plantea en términos para nada marxistas, simplemente lo plantea en términos de reinversión de la riqueza. Porque Camilo no tuvo una autodeterminación de comunista, a pesar de que sí conversó mucho con los comunistas, tiene una carta hacia los comunistas, en la cual les dice que dejemos la bobada y que todas las personas que queremos un cambio en esta sociedad, que verdaderamente queremos un cambio transformador y relevante, deberíamos unirnos. Y es ahí donde también hace un ejercicio de llamar a la formación. Camilo es, por su punto de ser sacerdote, él es bastante regañón en sus textos. Se me viene mucho a la cabeza una persona muy especial en la vida que fue la persona que me llevó a conocer a Camilo Torres y que la estoy eternamente agradecido. Me decía eso, Camilo era muy regañón. Y Camilo nos decía, hay que formarse, hay que pasar de ese simple inconformismo emocional, hay que volverlo un inconformismo realmente académico y científico, para que nosotros el día de mañana no vendamos las banderas, o peor aún, claudiquemos en las banderas porque no las entendemos. Su figura fue central, de verdad, o sea, la importancia de Camilo Torres como revolucionario en el continente, yo creo que solamente está detrás del Che y pues de Fidel y pues de estas figuras tan importantes, pero Camilo Torres está ahí en la vanguardia latinoamericana y para mí su aporte más importante en este término de la revolución, además del aporte académico, fue después en la construcción de la teología de la liberación, que es donde muchas personas que no coincidíamos con la religión pudimos hacer las paces. Y hoy en día, por ejemplo, yo me considero cristiano, pero yo me considero cristiano católico de la teología de la liberación, gracias a que leía a Camilo y pude darme cuenta que Jesucristo realmente lo que hubiera querido es que nosotros hubiéramos aplicado el amor eficaz, que es la tesis central de la teología de la liberación. Y es que si nosotros realmente queremos llevar a cabo el mandamiento de amar al prójimo, nosotros no podemos hacernos de la vista corta al ver cómo se desenvuelven todas las dinámicas de poder. Y si realmente queremos cumplir con esta enseñanza y este mandamiento, de amar realmente al prójimo como uno mismo, y si nosotros nos damos cuenta que hay una estructura que está diseñada para que nuestro prójimo viva
dentro de la incertidumbre, dentro de la pobreza, dentro de la falta de oportunidades, la única forma de nosotros realmente apoyar al prójimo es cambiando esa estructura. Para mí, cuando yo leí esa vaina a mis 20 años, fue un estallo y es una invitación a todos los cristianos a que realmente busquemos las enseñanzas de Jesús. Que no pensemos si Jesucristo hubiera querido que nosotros estuviéramos en mega iglesias, dándonos a nosotros todo el día, creyendo realmente que la salvación es individual o si la salvación es colectiva. Y justamente por esa enseñanza es que Camilo Torres lo empiezan a demonizar. Camilo termina llegando a la guerrilla porque al estar haciendo este proceso revolucionario desde la academia, luego desde la religión, luego desde la praxis, que fue por ejemplo todo su accionar comunitario en Tonjuelito, en Bogotá, a lo empiezan a perseguir. La Iglesia Católica lo aparta, lo quitan del sacerdocio, de ser padre. Él en una cartica dice, dejo de ser cura, pero no dejo el sacerdocio, porque él sigue siendo predicador del amor eficaz. Lo llevan y lo empujan cada vez más a tenerse que esconder, empiezan a atacar públicamente, porque Camilo Torres era una figura muy reconocida en su momento, y él hacía parte de las élites colombianas. Por eso que las conocía y las denunciaba, tanto así que Camilo Torres era tío de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos incluso fue monaguillo de él, en la iglesia que Camilo Torres precedía, que era en la Universidad Nacional. Eso terminó empujándolo y Camilo entonces, dentro de su ejercicio de coherencia, de querer construir una vida diferente, se fue acercando a diferentes grupos y siempre llamando a la unidad, pero no esta unidad que a veces es tan vacía que promulgan ciertos sectores que me sabe a cacho, sino una unidad programática y de profundidad. Y sufrió atentados, sufrió persecuciones, lo cual lo terminó llevando a una ruta que es la que llevó mucha gente en su época, y era que si no se armaban, los iban a matar. No era necesariamente porque pensaran que con las armas se iba a poder cambiar algo, sino un asunto netamente de defensa. Lastimosamente el Estado colombiano se ensañó con Camilo porque su palabra era más poderosa que lo que pudieran empuñar con un arma. Lo persiguieron para asesinarlo cuando él se unió a las filas del ELN, tanto así que en su primer combate fue asesinado. Eso no fue algo de casualidad. Camilo Torres realmente fue perseguido cuando estuvo en la clandestinidad, y la prueba de eso es que cuando lo asesinaron encontraron su cuerpo, lo desaparecieron. Camilo Torres fue una figura tan importante que 60 años después de su asesinato, apenas hasta hoy pudimos encontrar sus restos, porque aquellos impunes asesinos que lo eliminaron no tuvieron ni siquiera la decencia de traer su cuerpo para que todas las personas que nosotros creemos en que este país puede ser diferente y que aprendimos tanto de Camilo Torres pudiéramos ir a darle las gracias. Y hago este video, y para mí es muy importante este video, porque Camilo Torres realmente fue una de las figuras centrales de mi formación política, de mi formación humanista, de que creer que este país es diferente, se puede ser diferente, para darle las gracias. Camilo, muchas gracias. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.